Ok, vean, a nivel de conclusiones y recomendaciones, a nivel de conclusiones y recomendaciones, la presentación no es nada larga, nada más que sí me capten bien la idea. Las conclusiones son los elementos finales a los que ustedes llegaron al trabajo. La función de una conclusión es reforzar el descubrimiento realizado en la investigación. Los elementos a los cuales ustedes determinaron, estos son concluyentes, estos son, como decir, los últimos elementos con claridad y concretos con respecto propiamente a su proyecto. Entonces, las conclusiones, eso sí, no son historias largas, o sea, son cosas muy concretas, tres, cuatro líneas, y estableciendo muy claramente sus, no voy a decir resultados, sino esos proposiciones, elementos fundamentales que terminan de asentar todo el trabajo que ustedes realizaron. Aquí hay algunas, ¿cómo se llama? Reacciones. Me gusta sobre todo el que dice refuerza los descubrimientos, o sea, lo que nosotros desarrollamos en análisis, decirlo de manera concreta. Pero, obviamente, esa conclusión y para llegar a ese elemento concreto fue porque se fundamentó en un buen trabajo de análisis. Entonces, no tienen que hacer un resumen, o sea, no es necesario hacer un resumen. Pueden hacer un pequeño contexto dentro de la conclusión, pero la conclusión es un elemento muy específico. O sea, es algo muy específico desde el desarrollo del proyecto. Hay tanto conclusiones para elementos específicos como para la generalidad del proyecto. No existe una regla propiamente sobre ni la reacción ni tampoco la cantidad. Por aquellos que van a decir cuánto es una cantidad, no existe cantidad. Lo que sí tiene que quedar claro es que tienen que haber conclusiones tanto para la parte general del proyecto, o sea, el objetivo, como para cada uno de los objetivos específicos. Entonces, al menos uno debería poder mapear que cada objetivo específico tiene conclusiones. No puede ser que se quede un objetivo específico sin tener conclusiones. Entonces, ¿qué es una conclusión? Bueno, y pautas para redactar una conclusión es, una conclusión primero tiene que redactarse también en forma impersonal. No se agrega dentro de la conclusión ninguna información ni adicional, ni ninguna información, dato, ni ningún resultado, nada de eso se agrega. Ya la conclusión es el elemento concreto. La extensión se considera moderado porque no debería pasar de máximo de cuatro líneas de por cada conclusión. A nivel del documento, uno estima que más o menos va a andar en un promedio entre dos y tres páginas de conclusiones, porque obviamente un trabajo largo debería tener bastantes conclusiones. Ahí es donde uno se queda extrañado, donde ve un documento con tres o cuatro conclusiones, porque entonces nunca tuvieron ni claridad de qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, de un trabajo interno de análisis, uno establece varias conclusiones. Primera conclusión, por ejemplo, de un diagnóstico. A partir del trabajo de campo y de la investigación sobre las diferentes prácticas que tiene la organización, se concluyó en pasado, porque ya eso es pasado, por eso se escribe después de haber hecho toda la solución de análisis, que las prácticas actuales de la organización en su mayoría no aportan valor y están creadas bajo la perspectiva propia de cada recurso. Punto y seguido. Vean que ahí sí pueden decir la mayoría porque establecieron un análisis que estableció que la mayoría de prácticas están así. Entonces, punto seguido. De esta práctica o de esta conclusión se desprende que la herramienta o la plantilla que más era utilizada por la organización y que mayor valor les aportó era precisamente o era la plantilla de, no sé, del cronograma, sobre la cual estaban fundamentando cada una de las actividades de cada proyecto. Punto, punto. Esa es la conclusión. Es dos elementos unidos donde establece, por ejemplo, que la mayoría de herramientas no aportaban valor y eran creadas por ellos, y el otro elemento es establecer la principal. Punto. Ya con eso tiene una conclusión. Segunda conclusión, a partir del trabajo de campo, se estableció que la mayoría del personal, su conocimiento proyecto fue adquirido por la experiencia, no por una formación profesional. Punto seguido.
También desde este punto se desprende la necesidad que tiene la organización de aumentar el conocimiento formal de estos recursos en términos de gestión de proyectos para poder después dar mantenimiento a la solución que se propuso. Punto. Esos dos elementos o dos oraciones con punto y seguido establecen precisamente una conclusión. Otro elemento concluyente. Del análisis de los proyectos de la organización, se estableció que la mayoría es en un enfoque tipo predictivo, aun cuando también se determinó que hay una cierta cantidad de proyectos o un porcentaje de proyectos o menor al 10% que implicaban algunos elementos o aplicación de elementos ágiles. Punto seguido. Esto implica que, en primera instancia, se concluyó que la organización lo que ocupa era fortalecer su visión con un enfoque predictivo para poder atender la mayoría de los proyectos. Punto. Y, por ejemplo, de una conclusión como esa ya puede salir una recomendación, que ahorita la retomo para una recomendación. Entonces, ven que las conclusiones van estableciendo elementos concretos, puntos concretos, puntos que realmente, puntos que realmente salen del trabajo que ustedes hicieron, no salen de otro lugar, porque yo he visto conclusiones así. Se concluye que el mejor marco de referencia a partir del análisis teórico es el marco PMBOK. ¿En función de qué y para qué es esa conclusión si no tiene que ver con su proyecto? O sea, nadie lo mandó a hacer un análisis de marcos de referencia, o sea, nadie le hizo, hágame un estudio de comparación de marcos, no, eso no es parte de conclusión de un proyecto este. Ahora, si ese es el mejor marco, que eso sí puede ser una conclusión para la empresa, sería contemplando o a partir de la consideración de las diferentes necesidades determinadas y características de los proyectos, se definió que el marco de referencia base para la construcción de la solución fuera el cuerpo de conocimiento o el PMBOK del PMI. Punto y seguido. Este presentó las características, presentó una mayor asociación de características con respecto al tipo de proyecto al ser predictivo, secuencial y además que el recurso humano era el que más había escuchado o conocido sobre el tema. Punto. Conclusión completa de dónde sale lo del PEMBO. Eso a nivel de conclusión. Obviamente en el análisis se desarrollaron criterios y otras cosas. Entonces aquí se establece la conclusión. También otra conclusión de ahí. A partir entonces de la comparativa entre el PEMBOK y las necesidades de organización, se estableció que principalmente las prácticas asociadas al área de conocimiento, vean que no es el área, es las prácticas asociadas al área de conocimiento de integración, alcance, tiempo y costo eran primordiales para el establecimiento, por parte de la organización, para integrarlas a la solución por parte de la solución. Punto y seguido. Y en una segunda instancia se estableció que los procesos asociados a las áreas de conocimiento de comunicaciones y riesgos sería de consideración y las integrando paulatinamente dentro de algunos aspectos de la solución, pero no como procesos independientes. Punto. Ahí hay una conclusión. O sea, si ustedes analizan y van entendiendo lo que están haciendo, conclusiones hay muchas. A mí me preocupa cuando llegan al final y dicen, ¿qué conclusiones pongo? Entonces, ¿qué trabajo lo hicieron ustedes? ¿Qué conclusiones llegaron? En función de su trabajo, en función de su solución, en función de su análisis. Lo que pasa es que a veces nos pasamos por alto y ahí es donde viene el tema. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos bajo un modelo de yo establecí la solución y no la partí desde un análisis, y pues obviamente ustedes lo que están haciendo realmente es el desarrollo de una solución por parte de ustedes. Y ahí está el error. Nunca hubo análisis, nunca hubo valoración y obviamente a qué conclusiones van a llegar si el análisis nunca lo hicieron. Lo que estaban era orientados a poner una solución y punto. Por eso es que mi lucha en estos momentos es que ciertas cosas tengan una coherencia, tengan apertura para que puedan hacer un buen proceso de análisis, de investigación, para que cuando lleguen a la solución tengan con qué trabajar. Por ejemplo, conclusiones y recomendaciones.
Pero bueno, hey, si ya desde ahorita quieren partir, porque es que esta es la solución, ahí se van a dar cuenta que es donde vienen los problemas después en el desarrollo, porque ya están partiendo de un elemento que para ustedes esa es la solución. Y esa es la parte complicada. Por eso les decía, aquí se rompe mucho el paradigma de no venir a decir, "Ah, es que la solución es tal cosa". No, analicemos primero y con eso plantean la solución. Entonces, bajo ese esquema que yo les menciono, ahí es donde claramente a ustedes perfectamente se puede desarrollar varias conclusiones. Pero ese es el esquema. Elementos muy concretos, puntuales, con una redacción clara. Alguien puede decir, profesor, y conforme voy haciendo análisis, yo ya puedo ir pensando en conclusiones. Sí, claro. Por cada sección que ya van terminando el análisis es posible ir planteando de una vez y visualizando posibles soluciones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque precisamente de ahí nace el tema de las conclusiones, de que vayamos fresco, tomando de una vez como lecciones aprendidas o elementos claros. Ok, eso es consejo a nivel de conclusiones. Ahora bien, a nivel de recomendaciones. El concepto de recomendaciones es todo aquel elemento que inicialmente no está asociado a su alcance de proyecto, ahí es donde está la importancia del alcance del proyecto, que no está asociado al alcance del proyecto, pero surge durante la investigación, pero no se considera, se establece como una recomendación. ¿Qué me refiero? Ejemplo concreto. Mencioné el caso de predictivo, pero se determinó que cierto porcentaje es agilismo, pero a nivel de conclusión se estableció que lo prioritario para la organización es trabajar la parte predictiva. Listo. Recomendación. Primero, la recomendación va dirigido a alguien, rol, departamento que asuma la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, se podría decir, se recomienda al departamento, no sé, de logística, si el proyecto es para el área de logística, continuar en una segunda fase con el desarrollo de los elementos ágiles para la atención de aquel grupo de proyectos que presentaron características de agilidad. Punto seguido, esto se recomienda que lo pueda realizar en un plazo de al menos un año posterior a la implementación de la solución y considerando que vaya aumentando la madurez de la empresa. ¿Por qué? Porque dentro de su proyecto no estaba el agilismo, no fue alcance de su proyecto. Obviamente, allá en el alcance se devuelve nuevamente y entonces ya comienzan a establecer que parte del alcance es que la solución es únicamente para aquellos proyectos trabajados bajo un esquema predictivo porque el análisis arrojó un resultado donde mayoritariamente es predictivo. Ustedes decidieron limitar el alcance a partir de cierta consideración a solo eso. En el alcance se modifica, pero vean de dónde sale la recomendación. Entonces, la recomendación es para que la empresa continúe trabajando en ese campo. Otro ejemplo con lo de las prácticas. Se recomienda al, no sé, puede ser a la persona encargada, a la persona coordinadora del departamento de logística, para mantener el ejemplo de logística, que implemente o en una segunda fase, a partir de la implementación y en un plazo no mayor a un año, la incorporación de las áreas de conocimiento tales y tales que, según el análisis, se evidenció que esas pueden entrar en una etapa posterior, que en primera instancia no eran primordiales, pero sí en una segunda instancia. Entonces ahí surge otra recomendación. Una tercera recomendación, por ejemplo, se recomienda ahora sí a la gerencia general motivar entre los departamentos o crear un grupo de trabajo que genere un modelo de seguimiento a la solución implementada, donde al menos cada 6 meses haga una valoración para el establecimiento de posibles mejoras. Eso es una recomendación porque eso permite que a partir del trabajo de cronograma, implementación de ustedes y toda la solución que hagan, entonces que la empresa después le dé seguimiento, pero eso no era parte del alcance de ustedes. O sea, que la empresa le dé seguimiento a la solución no era de su alcance, pero es algo que ustedes ven necesario para que después la organización le dé sostenibilidad operativa, o sea, continuidad operativa a la solución una vez que se implemente y no simplemente murió en el papel. Esas son recomendaciones, precisamente. Todo aquel elemento que no está dentro del alcance del proyecto, pero que como producto del resultado de la investigación es necesario para también darle una sostenibilidad operativa,
para que haya una continuidad de la solución, para poder cubrir algún aspecto o fases posteriores al trabajo que en este momento no estaban establecidos. ¿Ven? O sea, esas son recomendaciones. Ahora, ¿qué no es una recomendación? Por ejemplo, cosas que uno se topa. Ah, hice un marco de trabajo y no sé, solo hicieron los procesos y no hacen las plantillas y entonces ponen como recomendación muy lindo. Se recomienda a la organización trabajar en las plantillas para instrumentalizar el marco. Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Porque el marco de trabajo tiene plantillas. Una cosa es que el diagnóstico del marco de trabajo me llevó a trabajar solo ciertas áreas, pero esas áreas tienen que quedar completas. O sea, yo he visto casos, bueno, un caso que me extrañó mucho fue en un plan de gestión, que la persona decía, se recomienda a la organización que plantee las plantillas de control. ¿Cómo se plantean las plantillas de control? O más bien, peor, fue un caso que yo todavía ese no lo entendí. Era un plan de gestión, entonces se recomienda a la organización usar las plantillas para que hagan la planificación del proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que presentó? Porque un plan de gestión, si va predictivo y viene con plantillas, hay que llenar toda la parte de planificación. Hay que llenar todo el plan de costos, hay que llenar el plan de recursos, por lo menos las áreas que ocupe, pero tiene que venir todo eso lleno. Lo que no viene lleno, por ejemplo, es toda la parte de control, porque eso es solo la plantilla para que después ya si la empresa utilice eso en la parte de control. Pero ese proyecto, por ejemplo, venía sin nada, en ninguna, era solo las plantillas. Entonces, ¿qué plan de gestión o qué entendió por concepto de plan de gestión? O sea, una cosa muy extraña. Entonces, ¿qué pasa? En este caso ahí no es recomendación, es que era parte de su trabajo. Es parte de su trabajo hacer esa parte porque es parte del alcance. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado qué es parte del alcance y qué no es parte del alcance. Pero no que haya sacado yo un alcance por sacarlo y quitarme cosas porque ya voy contratiempo. No. El alcance tiene que quedar definido. Obviamente se va modificando durante el proceso, pero la idea es que durante el desarrollo del proyecto ir clarificando. O sea, mismo punto. Ahorita decimos que en términos generales el alcance es ese marco de trabajo en términos generales. Si en el proceso, ese marco de trabajo durante el diagnóstico establezco elementos más prioritarios que otros con un buen fundamento y por lo tanto ese marco solo va a acuerpar ciertas áreas, sigue siendo un marco justificado y claramente desarrollado. Eso está muy bien. Y la recomendación sí puede ser que después la empresa comience a incorporar las otras áreas conforme va adquiriendo madurez. Perfecto. Ahí no hay ningún problema. El problema es decir que es un marco y dejarlo incompleto. O simplemente, no sé, sacado de la manga, voy a hacer tal cosa y punto. Porque ahí sí estamos mal. Por eso es la parte del análisis. Entonces, espero que con esto me comprendan la diferencia entre lo que es una recomendación y lo que ya no sería una recomendación por omisión. Porque si ustedes omiten cosas simplemente por un criterio arbitrario de hacer, ya ahí lo siento, pero ya ahí no pasa recomendación porque es una omisión de ustedes en función de lo que tenían que haber hecho y lo que se está declarando que debían haber hecho. Pero si el proceso, insisto, si en el proceso como tal hay un buen desarrollo que lleva puntos o elementos puntuales que acotan, oiga, acotan, o sea, dan un límite específico al proyecto, eso no está mal, pero es porque la investigación llevó a cabo eso. ¿Ven? Entonces, y las recomendaciones, así como les di los ejemplos, se plantean de la misma manera. Hay recomendaciones para mejorar desde el punto de vista metodológico de la organización. Hay recomendaciones a veces desde el punto de vista académico. En el caso de ustedes no, tal vez en los teóricos sí. Lleva más recomendaciones desde el punto de vista académico. También recomendaciones de prácticas, que no necesariamente es metodológico. Recomendaciones hasta de algunos cambios organizacionales en función de la solución. Por ejemplo, cuando una solución habla de creaciones de comité y eso, obviamente puede haber una recomendación ya desde el punto de vista de modificación estructural y continuar el trabajo para ajustar la estructura, por ejemplo. Entonces, esos elementos sí son recomendaciones. Pero esas recomendaciones, obviamente, todos ustedes lo van a tener claro hasta una vez realizado el proceso de investigación. En este momento, lo que ustedes, vamos a ver, y eso es lo que quiero que me tengan claro. Yo no invalido, porque algunos pueden tomarlo como que les invalido su conocimiento, no. Yo no invalido que ustedes entiendan lo que la empresa tiene. Eso está bien, pero en este momento, bajo el proceso de investigación, abstrayéndose de verse ustedes como recurso de la empresa, sino como un investigador independiente, es un proceso apenas donde estamos formulando.
Ahí es donde yo siempre les he insistido en no anteponer su criterio porque estamos apenas formulando. Y mis observaciones es en el sentido de entiendan que están formulando, no pueden venir ya con un tema prehecho, porque si el tema está prehecho, entonces se están olvidando del tema que estamos apenas formulando y ustedes empezando su proceso de entendimiento. Si partimos ahorita desde que ustedes antepongan de una vez lo que ustedes quieren hacer, el mismo proceso se va a enredar a futuro, porque no estamos partiendo del hecho de realmente hacer un proceso de investigación. Entonces yo no invalido que conozcan lo de su empresa. Lo que pasa es que en este momento, metodológicamente, ustedes tienen que comenzar a justificar muchos elementos. No solo anteponer y decir, es que es esto lo que es, punto. No. Ahí es donde uno tiene que dejar también que los resultados y datos sean los que los guíen en este proceso. Ok, por eso les dije que esta era muy corta, es más que todo en función de darles recomendaciones puntuales. Entonces, comentarios, consultas sobre el tema, dudas, consultas, No, creo que todo bien. ¿todo bien? Bueno, si no hay dudas, consultas, paro la